se su comporadore, chi la guiscale se su comporadore, chi la Presten atención, la luz ha iluminado ya, máxima verdad. se su comporadore. Una expedición a las profundidades, un salto ancestral tras la inmortalidad. Magia y confusión, destino de grandeza, la liberación mística, punto de explotar. La revelación, dale que empieza el storyboard. Evangelos. Pará, me lo cortaron antes, ¿qué pasó? Dale que empieza el storyboard, dale que empieza el storyboard, fineza y máxima ciencia. Ese corte fue. Igual es memorable, ¿eh? Quedó muy bien. O sea, fue completamente memorable. Pero hasta que tardé en entender lo que estaba pasando, me observé y dije, estoy casi seguro que eso no es lo que sigue. Después dije, claro, soy yo. No seguí ahí. Bienvenidos y bienvenidas a la primera emisión de este storyboard que vamos a hacer en este canal, en Blender. Voy a hacer una pequeña introducción para... es esa cámara, ¿no? Claro, hicieron un pequeño cambio. Mira cómo estamos acá. ¿Se puede ampliar un poco? ¿Estar un poquito más lejos? Ahí me gusta. Pedir pequeñas modificaciones en vivo. Ese me gusta, este plano me gusta. Acá en el chat pide que bajen las luces. Son todos boludo, requisitos sí. técnicos. Hay que hacer eso, ¿no? Sí. No estamos dando cuenta sobre la marcha. No se puede, ahora no podemos. Pero vamos a escuchar sus propuestas. Y para la próxima vamos a armar un setting. Está bien, ¿no? Podemos Sí, armar sí, un sí. set, ¿no? Para este momento y darle otro tipo de enfoque. Bienvenidos a lo que va a ser el primer storyboard en Blender. ¿Crees que te diga algo, Rufino? Contámelo. Vos sabés que si yo te dijera cuándo fue el último storyboard, ¿hace cuánto te parece que fue? Sin pensarlo, porque si lo pensás mucho es trampa. No, debe haber Rápido. sido el último Caricia hace Rápido. 3 años. 3 años. 3 ¿No? años. Hoy la gente pone en el chat, me decía, años esperando el storyboard, que esto, que lo otro. Quise chequear, o sea, cuándo fue el último storyboard, y el último Caricias fue noviembre de 2022. Hace un año. Me está jodiendo. Boludo. Tenemos la temporalidad totalmente al Es muy... 22. 2022, boludo. 2022. Quería decir esto primero porque es muy raro el tiempo. Esta es la primera Es muy reflexión raro el que no tiempo. tiene nada que ver con el storyboard. El tiempo es raro, boludo. Es raro el tiempo. Un año nada más, pero bueno, realmente se siente como mucho, también porque uno a veces compara de cuándo arrancó el storyboard. Yo voy a hacer una pequeña contextualización para las personas que por primera vez escuchan esto. Storyboard es una sección donde ponderamos grandes eventos históricos, grandes figuras históricas, donde ponderamos narrativas también, a veces son temáticos, no siempre son de figuras, a veces son procesos. Recuerdo uno que era de. Uno de los que más me gustó fue de la alquimia. La alquimia, por ejemplo. Hermosísimo fue. Bueno, deberíamos hacer de Hermes Trismegisto, ahora ya en Blender. Hay también de mitología, hay de narrativa, hay de todo. Pero en estos jueves de la reflexión vamos a estar haciendo acá en Blender la primera renovación de este ciclo, que habrá, ¿no?, un gran salto de calidad entre lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Pequeña aclaración también para la gente nueva, la gente que nunca escuchó un storyboard. En general nos atenemos a otro tipo de rigurosidad, ¿sí? No nos interesa. Tenemos el mismo objetivo que Plutarco. Si conocieron a Plutarco, historiador de la antigüedad, y su obra magna, Vidas Paralelas, Plutarco tiene un concepto que a mí me parece fascinante, que dice que muchas veces se conoce más de los grandes hombres y mujeres de la historia de la humanidad por un pequeño gesto o una anécdota que por los hechos salientes inscriptos, ¿no?, en lo que es la historia oficial, por así decirlo. Es así que nosotros tenemos, gracias a Plutarco, anécdotas como la de Diógenes con Alejandro Magno, ¿no? Cuando, por ejemplo, Alejandro Magno quería conocer al famoso filósofo Diógenes, el linchera, después ahí el personaje de Fontana Rosa, un tipo que vivía completamente despojado de bienes y de propiedades, y lo va a ver a Diógenes y le dice: soy Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, ¿qué puedo hacer por vos, Diógenes? Y él le responde: por favor que te corras, que me estás tapando el sol. Bellísimo.
esas anécdotas, esas cositas de la historia, quedan, por ejemplo, registradas gracias a Plutarco. Nosotros queremos continuar ese legado, el de Plutarco, directamente hablando. Plutarco, Rebord. En Storyboard. Es un poco la cronología que estamos proponiendo acá para los reales. Para de este hecho, espacio. mucha gente que te empezó a seguir a partir de los storyboards. Sí, ni hablar. De hecho, mucha gente que entra a Caricias entra por storyboards y mucha gente que entra a Rebord entra por storyboards. Y bueno, hay algo que hay que empezar a decirle a la gente. Mucha gente decía, che, loco, ayer recomendé este programa a mi vieja para hablar de política. Rebord bailó 10 minutos seguidos una canción que decía Caballo homosexual de las montañas. En general, estos son como las drogas de entrada. Los storyboard es una buena droga blanda. Es una droga de entrada al multiboard, básicamente. Entonces vos a veces das un storyboard y alguien dice, mira qué interesante. So interesting. Mira qué interesante. Hoy vamos a hablar de Carlos Pellegrini. Mira. Ustedes dirán, no la vi venir, qué extraño, ¿no? ¿Esto es el primero? Confíen. Primero, el tiempo es un círculo plano. No sé si recuerdan, los true gente recordarán, el primer storyboard de la historia fue Julio Argentino Roca. Vamos a hablar de alguien del mismo periodo que es Carlos Pellegrini. Y como siempre, porque nos interesa cierta relevancia para su actualidad. Dicho sea de paso, quiero agradecer a Regata Mod por esta remera. Muy buena. ¿Ven lo que es esto? Estuvo todo el tiempo acá frente a ustedes. Ustedes no se dieron cuenta. Fue un easter egg del programa. Si ustedes hubieran estado pillos, se hubieran dado cuenta de quién era el storyboard. ¿Se entiende? Del peso argentino. Exactamente. Carlos Pellegrini. Lo interesante de Carlos Pellegrini es que es una figura recontra reivindicada en este presente político. O sea, el presidente Milei más de una vez lo ha recalcado, ¿no? Como gran gestor de la política económica de estabilización de la Argentina. El universo liberal lo tiene como uno de sus próceres. Es el nombre también del colegio Carlos Pellegrini. O sea, es un chabón que hoy por hoy me parece que reviste de cierta actualidad para ver también qué hizo o de qué se trata su legado. Vamos a ver también algunas cosas que a mí me parecen al menos paradójicas, ¿no? En términos de la política concreta que ejecutó Pellegrini. Por empezar, Pellegrini nace en 1846, ¿sí? En Buenos Aires. Fíjate que él era hijo de un ingeniero y de una inglesa. La madre era inglesa, el padre era suizo-italiano, ¿sí? ¿Sabes por qué viene el padre de Pellegrini a la Argentina? ¿Por qué? Viene porque Rivadavia lo contrata como ingeniero para construir el puerto de Buenos Aires. Hay algo de esas historias que a mí me parece fascinante. ¿Cómo se puede configurar la historia de un país a partir de la inmigración de un laburo? ¿Entendés? Claro, además a partir del azar, porque podría haber sido para, no sé, lo llamaban para hacer cualquier otra cosa en cualquier otra parte del mundo. No, totalmente. O sea, él nace acá en Buenos Aires porque a su viejo lo llaman para construir el puerto de Buenos Aires, lo llama Rivadavia. Es una obra que queda inconclusa y atención a estos pequeños detalles que vamos plagando. Un ñoqui. Un ñoqui. No es un ñoqui, no es un ñoqui. Quise ser un poco ñoqui. No terminó la obra pública que Rivadavia lo contrató para hacer. Queda inconclusa y atención a esto. ¿Qué hace el padre de Carlos Pellegrini? Tiene un viraje artístico y dice, a partir de ahora soy pintor. Vamos viendo los influjos con lo que se forma una personalidad que también forjó la República Argentina. Por ser hijo de una inglesa, retenía cierto acento británico, lo cual le ganó su apodo de El Gringo. El Gringo Pellegrini, le decían. Y se educó en el Colegio Nacional Buenos Aires. Si ustedes son del Pellegrini o del Nacional, viste que acá en Buenos Aires tienen pica, pueden decirle a la gente del Pellegrini, el nombre de tu colegio fue al Nacional antes. Así que tienen una contrachicana ahí para tirarse. Cuando estaba haciendo la carrera de Derecho en la UBA, estalla la guerra, la Triple Alianza, él deja la carrera para ir a combatir, ¿no? Seguimos viendo detalles de este tipo de personalidad. O sea, alguien que dice, hay conflicto, voy a ir para adelante. Después de eso termina sus estudios y ya arranca lo que es el largo desarrollo de la vida de Pellegrini, que fue básicamente en el Estado. Él entra a la función pública con Sarmiento, después de quien el resto de su vida reconoce grandes influjos en su tipo de personalidad. Vamos a hacer un breve repasito, pero hay un storyboard de Sarmiento, estoy casi seguro. Sarmiento, alguien que lo apodaban el loco. ¿Sí? Una persona que llega a la presidencia por una serie de concurrencias y empate entre facciones, hizo básicamente lo que le recontrapintó. Después de esto ya empezamos a ver lo que terminó siendo la interna, que después se configuraría entre Mitre y Roca, pero estamos en los albores del principio del PAN, del Partido Autonomista Nacional, fundado por Adolfo Alsina. Acá hay algo interesante. Originariamente Mitre, Bartolomé Mitre, gran representante de los intereses de la ciudad de Buenos Aires, recordado como un tremendo gran hijo de puta porteño, o sea, priorizando todos. Él
El porteño por excelencia fue Bartolomé Mitre, después en el ejercicio de su propio poder. Del contracara a eso, y en este momento de la historia, Mitre se ubicaba del lado de los que querían nacionalizar, de hecho, la ciudad de Buenos Aires. Ese era su argumento en esta época. Y Alsina arranca el Partido Autonomista justamente defendiendo la autodeterminación y la delimitación territorial de la provincia de Buenos Aires. Esto es loco porque después se va a invertir. ¿Se entiende? O sea, Pellegrini entra a la política por Alsina, que era un tipo que decía, vamos a resumir, lo estoy diciendo mal, pero para que se entienda, la ciudad de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires. No vamos a repartir los recursos. Y Mitre arranca chicaneando del otro lado. ¿Qué pasa después? Alsina apoya a Nicolás Avellaneda, ¿no?, como candidato a presidente, fundan el PAN y ahí empiezan a salir las figuras del PAN. El Partido Autonomista Nacional, que es un bloque histórico de la Zamputa, lo que después fue el bloque de poder de la generación del 80 y todo eso, no está lo suficientemente estudiado para mí. Es algo que, como fuerza política, fue una de las cosas más parecidas que tuvimos en la Argentina a un partido único. Estaban todos adentro del PAN. Fue una hegemonía muy grande. Entonces, cuando están todos adentro, las tensiones las tenés adentro. Es como el Partido Comunista Chino. O sea, tenés derecha, izquierda, todo. En una época fueron hegemonía absoluta. Esto inaugura el periodo de las presidencias históricas y después Alsina, el fundador de todo esto, el que ordenaba el liderazgo político de esto, Alsina muere, lo cual genera una crisis política al interior del PAN. Esto es interesante porque ya tenemos la presencia de Avellaneda, Pellegrini es diputado, Pellegrini empieza a llamar la atención por el poder de oratoria, por la convocatoria que tenía, era un tipo plantado, y ya empieza a despuntar también un tal Carlos Tejedor y Roca, el tucumano Julio Argentino Roca, de quien ya hablamos, ¿no?, el maestro de la rosca. Avellaneda nombra a Pellegrini como ministro de Guerra y Marina, ¿sí? Y en estas primeras funciones empiezan a haber levantamientos alzados. Recordemos que estamos en época todavía de elecciones no democráticas, para decirlo rápidamente. Las elecciones se definían por algo más parecido a un esquema de delegados representantes y correlación de fuerzas. ¿A la yankee? Agarrarse un poco a trompadas. Sí. Okay. Internas partidarias y una mezcla entre violencia y votación. Un sistema mixto entre... sí, si vos te bancabas mucho las piñas, no hacía falta votar. Si la piña quedaba medio empatada, veamos qué onda. No votar, no Claro. somos salvajes, muchachos. Vamos a resolver este bloque. Pellegrini logra reprimir rebeliones en este primer periodo y después ya llegamos a las elecciones del 80, donde Roca establece una línea completamente nacionalista. Y Tejedor, los dos del mismo bloque, los dos estaban bajo la égida de Alsina y de Avellaneda, Tejedor se establece como el último caudillo porteño y de Buenos Aires. O sea, un tipo que decía, no voy a federalizar el puerto. Recuerden, yo esto, perdón, lo estoy dando por sabido, pero estamos hablando de algo que establece las guerras civiles argentinas desde el principio de nuestra historia. Claro. O sea, si dividíamos o no el puerto, era lo que ordenó el eje de la discusión de 1815, si querés, o sea, 1810 también, pero 1815 en adelante. Nunca se hizo. Esto lo voy a recalcar para la gente que también es muy antirroquista. El tipo que efectiviza la federalización del puerto de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires fue un tucumano y fue Julio Argentino Roca. No fueron ni los federales, ni la Liga Democratizadora de no sé qué. Fue Roca a través de una de las batallas más de la Gran Guerra Civil Argentina. Piña siempre dice esto que está bueno, que es, tuvimos una guerra civil que duró más de 60 años. No se suele estudiar así ese periodo de historia argentina. Se habla en general de las batallas y no del marco. Vos fijate que esto termina cuando Roca derrota a Tejedor. Y el ministro de guerra de eso, ¿quién fue? Pellegrini. O sea, el que comanda esa represión contra Tejedor fue eso. Y después, Tejedor y Roca van a elecciones. Que es lo que acabo de decir. O sea, es muy raro imaginar hoy, pero es como si tuviéramos un enfrentamiento en Caseros entre Milei y... mirá qué interesante diagnóstico del presente. No sé con quién pelearía Milei en este momento. Así de atomizada está nuestra oposición. No sé con quién se agarra piñas Milei hoy por hoy. Un reducto de resistencia. Pero es como si hubiera una guerra civil entre dos bloques, el caudillo Milei y el que se enfrenta por el peronismo, y después dicen, ok, bueno, vamos a votar. ¿Sí? Pero guerra estamos hablando. De hecho, la epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires fue por la cantidad de muertos que hubo en este enfrentamiento de guerra civil con Tejedor. ¿Cómo lo ves hasta ahora, amigo? Estás silencioso y misterioso. Así No, que también... porque te estoy siguiendo atentamente. ¿Sí? Y además estoy midiéndote.
estás midiéndome, Sí. estás viendo cómo estoy, pero vos intervení tranquilo. No, yo estoy 10 points. Pasa que me quedó en la cabeza tejedor. Hay muchas cosas que... También yo tengo... Vos entendés que Sí. yo tengo la responsabilidad de representar primero a mí en los storyboards Sí. y después a Elisa Sánchez y a Cristian Siminelli. Claro, tenés un legado de Momentums encima. Claro. Entonces yo estoy tratando de medirme. Bien. ¿Ok? Podés tirar igual, ¿eh? No, ya lo Podés sé, ya lo tirar, sé. Podés tirar. Entramos en presidencia de Roca. La presidencia de Roca ya la evaluamos en el storyboard correspondiente. Dura es importante presidencia. señalar. ¿Tiraste uno? No. Ah, fue muy rápido entonces si lo tiraste. Carlos Pellegrini fue senador, ¿sí?, en la primera presidencia, pero empieza a ganar un lugar de relevancia importante para con Roca, justamente. Se gana medio el lugar de consiglieri de Roca. El tipo, al ser ministro de Guerra y de Marina, y de empezar a ganarse la confidencia de Roca, a hablarle al oído, y también gana una reputación interesante, que es de tener una personalidad independiente. Roca, un tipo muy fuerte, tiene básicamente adeptos al poder. Pellegrini empieza a constituirse como alguien que decía lo que pensaba y su posición era suya, o sea, era su representación. Para mí hay algo que juega en esto, que es importante. Me gustaría que pongamos una imagen de Carlos Pellegrini en pantalla para que lo vean los reales. Uy, buen mostacho. Observen por un momento, acá es donde la cosa se pone medio Plutarco. Esto ya, esto en el colegio no lo conseguís. Mirá Pellegrini. ¿Qué es lo evidente de Pellegrini? Ese tremendo bigote. Ese insane ass Mostachinson Crusoe. Muy bueno. Con ese mostardo en la cara, vos te plantás. Yo sé que la gente subestima estas cosas que digo, pero la política está hecha de estas cosas. Hoy por hoy no hay gente con esos mostachos en la política, No. ¿eh? Porque si alguien tiene las pelotas de dejarse ese mostacho, se va a plantar en su posición política. Todo tiene que ver con todo. ¿Se piensan que eso no era imponente a la hora de tener una reunión? Lo Cuando más vos le preguntás, parecido a eso es el Turco Asís, me parece. el Turco Asís retiene algo de eso. Bueno, pará, ojo. Milei, a su manera, dejándose ese quincho que tiene en la cabeza, Y la patilla también. y la patilla también tiene un montón de decisiones estéticas que a priori no son linealmente intuitivas, podríamos decir. Ahí en el chat dijeron Aníbal, pero Sí. Aníbal después se deja la barba. Aníbal después se Y jala. eso- Ahora, igual hay algo, ¿eh? Hay algo. El mostacho de Caparrós, algo de Julio Bárbaro, la gente está diciendo. Efectivamente, o sea, no sé, no hay que subestimarlo. Las decisiones Guillotina de poder, Moreno. Guillotina Moreno, las decisiones de poder están hechas de ese tipo de cosas también. Sí, ni hablar. Les voy a decir también, mira, un pequeño dato de color que lo digo ahora. ¿Tenemos otra foto de Pellegrini? ¿Me habías dicho que también había de Marplatense o no? Igual si no, ya está, pero me gustaría verlo en otro... Ese no es. ¿Cómo? Ese no es Pellegrini. El que está ahora en pantalla no, para nada. ¿Tenemos otro o no? Si no, sigo, ¿eh? Mándale. Ah, ok, entonces tengo que seguir. Eso es lo que estoy preguntando. Sí, sigo. Bueno, lo que quería Bueno, decir... una cosa Sí. respecto del vello facial. Sí. El bigote de Hitler, que es tan icónico. El bigote de Hitler ni hablar es un ejemplo de esto. Claro, pero también es una marca de época. Por ejemplo, mi bisabuelo tenía el bigote de Hitler. ¿Tu bisabuelo tenía el bigote de Hitler? Sí, un eso, tano. Eso explica a los primos nazis de tu escuadra. de No, hecho. porque es de otra familia eso. Ok, No. justo Son en de dos otra familias familia. nazis que se unieron. Sí. No son. Mi familia no es nazi. El bigote de Hitler es lo mismo, boludo. Son- Claro, además es marca de época, pero Cuando vos te lo pones a pensar, es el poder simbólico de poder hacerte icónico. Claro, es no es icon. una boludez cuando uno puede traducirse en ícono. claro. Lo que quería contar, si no tienen la foto, ya fue, no pasa nada, yo sigo. Pero... Ah, mirá. Bueno, pará, sí, me sirve. Acá está Pellegrini en otro de sus looks conjuntos. Lo que le quiero decir de esto es que Pellegrini insistía en usar zapatos y trajes de industria nacional. Muy bueno. Atención a esto. Cómo se vestía también en un posicionamiento político. Era algo completamente impensado para la oligarquía de la época, y en el bloque en el que pertenecía el PAN era bastante panoligárquico, dicho sea de paso, porque quería demostrar que la calidad era tan buena como la de los productos importados. Entonces Muy el bueno. tipo, con su forma de vestirse y con su forma de verse, estaba dando un mensaje político. Quiero decir otra cosa. Acá en el chat, con rapidez, están diciendo, hay mucha vibra a Teddy Roosevelt, de quien hicimos un storyboard, saben que es uno de mis personajes favoritos. Adivinen quién viajó a la asunción de Teddy Roosevelt en Estados Unidos. Charlie. Carlos Pellegrini. Porque hay simetrías estético-espirituales que se construyen en las personas incluso sin conocerse. Piensen que uno simbólicamente tiene maneras de hablar. Uno habla con sus elecciones estéticas también, Claro. por ejemplo. Bueno, cuestión. Pellegrini se transforma en una figura fuerte en el gobierno roquista,
tan fuerte que, como saben, cuando Roca tiene que elegir un sucesor, todavía no tenías sistema de reelecciones habilitados, Pellegrini era como el que más sonaba, era tipo, bueno, después de Roca viene Pellegrini, es obvio. ¿Y Roca qué hace? A ver si les suena algo de esto. Como dice, no sé si quiero poner un tipo con tanto vuelo propio como Pellegrini. No voy a quiero un poner, tough guy. Claro, no quiero un picante de verdad. Quiero poner un timorato. Quiero poner un estúpido. Un softcore. Quiero poner un totalmente blando, un poser total, un para nada real one, quiero poner, ¿sí? Claro. Le he pedido a... Exacto, le he pedido a Miguel Juárez Selman que asuma la presidencia de la Nación. Uno puede suponer que a Pellegrini esto le debe haber molestado, no hay registros históricos de ningún testimonio, el tipo fue ordenado, fue orgánico, y Pellegrini fue candidato a vicepresidente, ¿sí? Anótense esto, miren esto, recuerden, ¿no? Estamos en colegio electoral, no eran elecciones directas. En la elección del 86, Juárez Selman obtuvo 168 votos como presidente y Pellegrini tuvo, se votaban por separado, y Pellegrini tuvo 179 como vice. O sea, Pellegrini tuvo más votos a vicepresidente, eligiéndolo vicepresidente, de los que tuvo Juárez Selman como presidente. Espectacular. Llegamos al interinato de Juárez Selman el Estúpido, uno de los grandes infames ¿Así de se la... le dice? Sí, eso es historia oficial. Juárez Selman el Estúpido, un cordobés. ¿Sí? Algo que también nos legó la provincia de Córdoba, para tanto que se hacen los picantes, la vez que pusieron un presidente era un imbécil. ¿Sí? Juárez Selman, conocido como el timorato en la storyboardización oficial, es un término que está usando en muchas facultades también, sí, está pasando. Ya lo he caracterizado en algunas oportunidades. Juárez Selman se le va de mambo el empréstito con Inglaterra, o sea, tiene una economía hiperendeudada, se pone bastante imbécil, el chabón también quiere fingir que él es el que decide. ¿Les suena así? ¿Les suena todo esto? Le agarra una cosa de presión, de agarrar y decir, che, le juro que me la reaguanto. Yo me la aguanto. Empieza a hacer todas demostraciones, se le genera una burbuja financiera, se le empieza a depreciar el peso, se le va toda la mierda. Nace al mismo tiempo la Unión Cívica, todavía no radical, de la mano de Mitre y de Alem, además de Irigoyen, que después lo podemos caracterizar. Esto hace que la Unión Cívica Radical tenga uno de los orígenes más culorrotos de la historia. O sea, ¿en qué sentido? Que o sea, no mal en el sentido de lo que la gente haga con su culo, ¿sí? El ano, si lo quieren explorar para placeres sexuales anales, es tema de ustedes. Yo hablo de culo roto de alma, ¿sí? La Unión Cívica Radical arranca súper culo roto. Después la discusión interna es más interesante entre Irigoyen y Alem, que ya lo hablamos, pero arranca básicamente sponsoreada por Mitre. O sea, los más porteños de los porteños. Les molestaba el gobierno por nacionalista, ¿se entiende? Y arranca la Unión Cívica. Ahí hacen la Revolución del Parque, por ejemplo, que de hecho fue el 26 de julio, fecha muy interesante. Es el mismo día que el encuentro de Guayaquil, la muerte de Evita y la toma del Moncada. ¿Viste? Es una fecha que se celebra así como multirevolucionaria. Lindo. Porque pasan muchas cosas el 26 de julio. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ahí hay una revuelta, la Revolución del Parque, qué sé yo. ¿Quién la reprime de vuelta? Carlos Pellegrini es el que ordena, agarra, ordena el proceso, qué sé yo. De ahí queda muy debilitado Juárez Selman y renuncia. Se va, se las toma. Ahí arranca el gobierno de Carlos Pellegrini, a quien se lo conoció como el piloto de tormentas. Es decir, agarró la peor versión posible, económica, social, financiera y política de la Argentina, y endereza... El Dualde argentino. El Dualde argentino, sí. Dualde antes de Dualde. Un tipo que constitucionalmente tenía que asumir en esos mismos días, pero Pellegrini no aparece. ¿Por qué? ¿Porque estaba en la casa? No, porque estaba reunido con los banqueros y hombres de negocio del Estado para intentar evitar el default de la deuda externa argentina. O sea, cuando estaban todos en cualquiera viendo quién asume, él estaba reuniéndose para ordenar ya ese proceso. Ahí es famoso su discurso donde dice, solo arriesgando todo podemos salvarlo todo. Muy bueno. Y arranca la presidencia de Pellegrini. La presidencia dura 2 años y vamos a entrar de lleno en las Pellegrinomics, que es cómo hace para ordenar este proceso económico. Y acá me parece que se pone particularmente interesante para la gente que hoy por hoy más rescata su legado y no de otros sectores del espectro político, ¿sí? Pellegrini agarra una economía altamente dependiente de la banca británica, con una depreciación del peso, con una burbuja financiera en ciernes, y dice, bueno, ¿qué mierda hago? Esto es muy interesante. Pellegrini, al contrario de la tradición liberal que lo resalta, empieza a hacer un proceso de revalidación del Estado como factor decisorio en la economía nacional. Pellegrini, de hecho, estaba muy enojado con Juárez Selman. Él le decía que quería crear una Irlanda en la Argentina, le decía Juárez Selman, y además estaba molesto porque Juárez Selman quiere instalar una teoría de que el Estado es inútil.
textual de Juárez Selman. ¿Sí? Hay concepts muy cíclicos, boludo. Sí. El Estado, si viene Juárez Selman, dice el Estado es una caja boba, no sirve para nada, se le va toda la mierda, pierde las herramientas de regulación y viene Pellegrini. ¿Y qué hace Pellegrini? Inaugura una tradición política de proteccionismo y desarrollo de industria nacional. ¿Sí? ¿Cómo estabiliza el valor de la moneda? Primero queda caja de conversión. La caja de conversión es el antecedente del Banco Central. Mirá. ¿Sí? También pone un freno a lo que en ese momento era posibilidades de emisión monetaria. Él agarra y dice, solo la caja de conversión puede establecer que se entregan billetes a cambio de valor oro. ¿Se entiende? O sea, casi una proto-convertibilidad, Claro. una preconvertibilidad. Después, de hecho, con Roca va a haber una convertibilidad real y Pellegrini la va a espaldar y la va a proteger. Después lo que hace esto igual era insuficiente, porque necesitabas reserva, necesitabas ahorro estatal para poder invertir en industria y fomentar trabajo argentino. Pone impuestos a los depósitos en bancos extranjeros, ilegaliza la circulación de otras monedas y prohíbe la venta de oro en la bolsa. O sea, el liberal Pellegrini despliega una serie de políticas de protección estatal y de refortalecimiento del Estado absolutas. Básicamente pone el Estado en el centro de la economía como ente regulador del proceso económico entre privados. Y después, como esto es insuficiente, crea en 1891 el Banco de la Nación, básicamente un antecedente del Banco Nación. Quería originalmente buscar un préstamo en Estados Unidos para hacerlo. Él va a los Yankees, tengo mucho dicho sobre la relación histórica potencial atlántica entre Argentina y Estados Unidos. Es una de las personas que va a Estados Unidos y dice, tengamos una asociación comercial, pero ¿por qué rechaza el préstamo yanqui? Porque le exigieron que hubiera representantes norteamericanos en la dirección del banco. Claro. Y Pellegrini dijo, No. listo, ya fue. Voy a subir impuestos, poner arancelamientos a los productos, proteger la industria local, ahorrar e invertirlo en el proceso. Al mismo tiempo promueve la austeridad económica del erario público, nacionaliza obras sanitarias que le había privatizado Juárez Selman. Es todo, o sea, todo vuelve a pasar una y otra vez, y con estas medidas él logra estabilizar la economía. Al mismo tiempo establece una política completamente, podríamos decir hoy, hablando mal y pronto, de realpolitik en términos sociales. Pellegrini era de los pocos promotores del voto femenino desde toda su vida, algo que después va a implementar recién el peronismo, ¿no? Como saben. Pero ya lo bancaba desde la tradición de su propia familia inglesa, donde su tía abuela, Lady Priscilla Bright, había impulsado el voto femenino en Inglaterra. Pellegrini permite la circulación de diarios opositores, por ejemplo. Al mismo tiempo, esto es muy interesante, porque él sigue siendo el encargado. Recuerden que era el encargado de la represión a los grupos de la Unión Cívica en ese momento, las revueltas armadas, o sea, el tipo que les disparaba. Pero empieza a señalar hacia el interior del PAN la necesidad de blanquear estos grupos para incorporarlos a la política institucional. Claro, institucionalizar la oposición. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la lectura política de Pellegrini? Es alguien que por estar tan cerca del conflicto empieza a ver, macho, si no lo ordenamos nosotros, nos van a llevar puestos. ¿Se Claro. entiende? Acá empieza a haber algo con representatividad, con efervescencia, con correlación de fuerzas, porque se agarran a tiros. Soy yo el boludo que los va a meter en cana cada vez que hablamos. Esto hay que darle un cauce político porque si no se nos va a desmadrar la cosa, que es una discusión intrapan. Después el gobierno de Pellegrini termina, vuelve Roca, como ya saben, arranca otro tipo de discusiones y Pellegrini, por estas posiciones, se empieza a alejar cada vez más de Roca, porque Roca está en plan cerrar los grifos, aguantemos con el PAN, y Pellegrini empieza a decir, che, si no le damos lugar, lo van a tomar el lugar. Claro. Es política real Vengan absoluta. a jugar con estas reglas. Totalmente. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Sería el equivalente de que en época de represión, bueno, de hecho es lo que pasa en la política real, pero la gente lo ignora. Bernie tiene más diálogo con los movimientos sociales y con grupos piqueteros de lo que tienen otras áreas de gobierno, porque estás permanentemente en tensión. Claro. Y la paradoja que suele pasar es que si vos sos un poco pillo, hasta te llevas bien. En una de las revueltas, por ejemplo, a Pellegrini lo interceptan, queda completamente regalado y lo dejan irse, porque tenía buena relación con Alem, tenía relación de confianza con Alem, con Irigoyen. Hacía política, básicamente. Fíjense después, el heredero político de Pellegrini termina siendo Roque Sáenz Peña, o sea, el tipo que termina legalizando a través de la ley Sáenz Peña la democratización del voto. El final de Pellegrini es complejo porque se aleja de Roca, empieza a caer en desgracia, al chabón medio que lo banean del partido, no puede avanzar con este tipo de medidas, o sea, estamos hablando de un tipo que en el seno
del PAN, o sea, la representación de la oligarquía de la República Argentina, además de intereses nacionales, que para mí Roca es promotor y consolidador de eso, empieza a argumentar que necesitamos también algún tipo de implementaciones sociales. Le preocupaba, por ejemplo, mirá esta cita, tengo una cita espectacular, porque el chabón decía, si el Estado no tiene un rol en la organización del capital y del trabajo, vamos a empezar a tener problemas de orden social. Claro. Cita de Pellegrini. Es indispensable adelantarnos a la solución de dificultades que nuestro crecimiento industrial agravará. ¿Sí? O sea, él dice, este crecimiento industrial del capital va a agravar situaciones sociales. Condiciones que ya existen. Exacto. Me refiero a las leyes que reglamenten el trabajo de hombres, mujeres y niños. Bueno, sexy niños laborales. Obviamente en esa época estaba bien, si es algo que ya hemos hablado. El derecho de huelga, que es la defensa del obrero, conciliándolo con la absoluta libertad de trabajo. Pellegrini es un tipo que representa un periodo de época, pero para mí está viendo el que viene. ¿Se entiende? Otra cita textual de Pellegrini. Cuando hace falta, el Estado debe meterse en la vida económica. Y si no es indispensable, no debe hacerlo. Así de sencillo. Corta la bocha. Podría haberlo dicho Perón. O sea, esto es preexistente. Estamos hablando todavía generación del 80. Lo interesante es que terminamos teniendo, y ya para concluir, para hablarlo, este primer storyboard del periodo, es una de las personas hoy por hoy más reivindicadas en términos de este presente político. Es Carlos Pellegrini, es el piloto de tormentas. Por ejemplo, Javier Milei, que heredó una situación política completamente descalabrada, el tipo dice, hay que hacer como Pellegrini, un liberal en serio. Pasa algo parecido a lo que sucede, no sé, cuando se habla también de la figura de Trump en otros países o lo que sea. Es como si le gustara el bigote nada más, pero después todas las políticas que aplicó son lo contrario. Y otra cosa que también es interesante, hablándolo ahí también con Dante Sábato, a quien le mando esta poderosa mention, como siempre, por su laburo, que es incuestionable, es el mejor investigador periodístico, histórico, sociológico de la República Argentina, es que Pellegrini en algún punto es medio una exodia de posiciones peronistas del futuro. Porque en la historia y en la tradición de Pellegrini, vos condensás la cosmovisión de Perón, ponele con todas las salvedades que quieras, tanto Estado como sea necesario, tanta libertad como sea deseable, o sea, todo ese tipo de cosas, conjuga alguna posición de avanzada de lo que pudo haber aportado, por ejemplo, Evita, con el voto femenino, tiene una pizca de Menem por su protoconvertibilidad, cuando agarró y fijó estándar de emisión al patrón oro del momento, sin duda agarra dual de Néstor, porque agarra la papa caliente y la estabiliza, y al mismo tiempo te tira sobre el final, te espolvorea así, un poco de cristinismo, con progresismo social, ¿no? Con inclusión, con reforma laboral, con una serie de protecciones al obrero y al laburante. Muy Además lindo. de lo que ya hemos hablado, ¿no? De promoción de industria nacional y de su insane ass mostacho. Muy lindo. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado los reales y la primera vez que muchos habrán visto un storyboard. Vamos a hacer algo simple, cortito, para arrancar. Me pareció apropiado para el momento en el que estamos viviendo, ¿sí? Bien. Para comparar algunas cositas y empezar a armar también, como siempre, lo que me importa, nuestro panteón nacional. Acá dice Dionisio Vulture, eso es un prócer. Y la verdad que sí. La verdad que sí hay que tener una hilera de bustos. Uno debería tener unos tremendos mostachos. Se su comporadore, che la guiscale se su comporadore, che la Presten atención, la luz ha iluminado ya, máxima verdad. guiscale se su comporadore. Una expedición a las profundidades, un salto ancestral tras la inmortalidad. Magia y confusión, destino de grandeza, la liberación mística, punto de explotar. La revelación, dale que empieza el storyboard, dale que empieza el storyboard, dale que empieza el storyboard. Fineza y máxima ciencia. Hola, ¿cómo andan, queridísimos compatriotas? Está raro el concept, hay que decirlo un poco también. Estoy acá flanqueado por el experto en Historia Nacional, Felipe Piña. A mi izquierda también Juan Enrique Rufo.
Siento que soy un porno torero. ¡Ay! Yo no me puedo mover, me queda chiquito esto, ver. negra. No te quiero tampoco mandar al frente. Capaz me lo saque en un momento porque no tengo ningún grado de movimiento. Y la otra cosa, había mucha gente preguntando qué onda la remera, también les gusta mucho la remera. Todo negra, negra, @negra, negra, le escriben a la negra, ella se ocupa. Le dicen, negra, quiero Rebord wear. No, le dicen, negra, quiero ser Tomás Rebord. Ok. Y ella te da la ropa. Bien. Y Impresionante. impresionante. Claro. Y así como la negra me provee de vestimenta día a día para deleite de ustedes, también nos ha dado esta indumentaria para este storyboard especial que no sé bien qué Es lo que usaría Facundo Quiroga hoy. Sí. ¿Por qué no? Si, ¿Por qué no? Si fuera un corso. Claro. No lo veo mucho a Facundo con este. ¿no? Con el tricorno, como se decía. Philip, a vos te queda pintado igual, ¿eh? Pero muy siento- bien. Ya. Yo siento que capaz habría que entrar por el arco así también, ¿no? Porque hay algo... Claro, porque vas a hacer el run 3. Sí. Claro. Pero vos estás muy bien. Bueno, muchas Yo, gracias. Rufo está mal. Yo estoy mal. Rufo está mal. Yo soy un torero. Soy La una que mezcla era. entre torero Napon y board, dicen ahí, ¿eh? coso, ¿cómo se llama? El Ahí están que- tirando Napon Board, están tirando. que cuenta Sí. chistes groseros. Corona. Claro, Jorge Corona. Jorge Corona. boludo. Vos estás... A ver, Vos simultáneamente. estás mal. Claro, soy Vos estás un- mal. Ole, ¿por qué no sé No, chiste de ya Corona, está, boludo? ya No está, sé ya chiste de está. Corona. Es Sancho, Ya dice. está. Yo no me puedo mover, me estoy muriendo de calor y no tengo ningún tipo de movimiento. Yo tengo que honrar mi tradición y no puedo transpirar. No, vos sos ilustre. Ahora si transpiro es un papelón. Claro. Igualmente, otra cosa que no entiendo, perdón que le pregunté esto a la negra, otra cosa que le digo en cuanto a concept es que vamos a hablar de Facundo Quiroga, yo no sé si... Ahí está. Yupi. La frase era simultáneamente, decía. Es medio- Simultáneamente. ¿Hay algo medio Napoleón? ¿Hay algo medio sí, sí. napoleónico? ¿Algo medio... ¿Y por qué? ¿Y por qué sería? Sí, porque andás a ver dónde. ¿Por qué sería? ¿Qué somos como 3 corsarios hablando de Facundo Quiroga? Claro, no entiendo el concepto Una todavía. cosa rara, es una cosa rara. Bueno, Pero Ya estamos, bueno, ¿no? Lo podemos. O vamos a hacer todo esto por así. Podemos sacar el sombrero, ¿no? Vamos de a ¿Sí? poco. No sé, Como vos digas, ordenalo Como la vos. Quiroga, en honor a Quiroga. En honor a saco- Quiroga, bueno, me parece saco el bien. sombrero. Podemos arrancar así nuestra ceremonia, Quiroga, ahí va. en nuestra reunión de notables. Ahí va. Yo les pido disculpas, compañeros, pero quizás me lo saco en un momento solo para respirar. Y si no, voy a estar así. Está chiquito. Yo soy orgánico. Si nos lo quedamos, no lo quedamos. Prefiero sacármelo, pero soy orgánico, Me boludo. parece bien que nunca rompas tu cualidad Superfly. Ni en los momentos de mayor Es que presión. son los momentos donde uno se ve si es Superfly o no. Exacto. Vamos a inaugurar ahora sí este storyboard con el Philip, con el honor de contar con alguien que realmente ya es no solo dueño de la historia nacional, como hemos hablado muchas veces, sino no sería un pináculo, es un emblema también de la historia nacional. Yo creo que el Muchas aporte gracias. de divulgación y de estudio que vos has hecho a la historia, ya se puede hablar de obra en vida y los homenajes son para hacerlos en vida y me parece que acá hay generaciones enteras de pibes que deben haber aprendido historia con vos como primer contacto y es tremendo. A mí me pasa, o sea, creo que te lo dije personalmente una vez, la vez que tuve una foto con vos fue las primeras veces que mi viejo me empezó a decir, con vos y Boca, las dos cosas, que me empezó a decir, pero ¿por qué estás con Piña? Digamos, Piña es algo real, Piña es en serio, digamos. Sí, es en el colegio, en la juventud, en todos lados. Aquí estamos. Así que vamos a inaugurar este storyboard Fit Philip Piña, el Insane Ass Phillips, hablando de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga es, voy a adelantarlo, uno de mis personajes favoritos. A mí me gusta mucho hablar del Panteón Nacional Dice de acá que te héroes. acomodes el cuello que les hace mal. Tiene Es la razón. solapa de allá. Tiene razón, tiene razón. Ahí está. Ahora sí, papá. Ahí Qué va. bueno, no, les re preocupa eso, después me bardean 50 días seguidos por cualquier pelotudez. Gracias, estoy re cuidado en eso, pero que el cuello no se manche. Claro. Tiralo abajo de un tren, pero que se ponga bien el cuello. Nosotros te cuidamos, Rebord, nosotros te cuidamos la espalda. Ahora sí. Claro, ahora me veo en pantalla y esto es en serio, ¿verdad? Facundo Quiroga a mí me gusta mucho hablar de el panteón de héroes nacionales. Total. ¿No? Yo creo que la historia argentina lo tiene sus héroes, y yo soy también un militante de algo que a muchas personas le parece una herejía, a veces en términos académicos, a veces en términos de ciencia, de estudio,
pero yo soy un promotor de la mitologización de lo nacional. A mí me entusiasma. Yo si tengo un anhelo es contribuir y construir una mitología de lo argentino. Totalmente. Porque a mí me parece que los mitos, bueno, Joseph Campbell decía que el mito es una metáfora del pleno potencial del espíritu humano, ¿no? O sea, los mitos sirven para algo. La mitología sirve para verse uno reflejado en eso, espejarse, inspirarse, superar dificultades, encontrarse en eso. Y a veces parece una picardía que la historia nacional argentina está repleta de figuras de un calibre mitológico trascendental, completamente trascendente, y a uno le da la sensación, o por lo menos a mí, capaz es personal, que no está explotado. Totalmente. Yo creo que Quiroga es uno de los grandes próceres nacionales y es uno de los grandes mitos nacionales. Yo voy a tirar esto para abrir y vos, Philip, andá tirando lo que consideres, como ya sabés siempre. Bueno, es un muchacho que nació en 1789, en el año de la Revolución Francesa, para que nos ubiquemos, en Los Llanos. Los Llanos es una zona de La Rioja, San Antonio de Los Llanos, y bueno, de chico fue arriero y jovencito ya llevaba caballos al ejército de los Andes. Y después la primera acción bélica de Quiroga tiene que ver con una sublevación de prisioneros que había tomado el ejército argentino de españoles sublevados, y ahí Quiroga los pone en su lugar. Monteagudo y Quiroga son los que frenan esa sublevación un poco violentamente, ¿no? Hacía falta un poquito de rigor porque los pibes estaban sublevando contra la patria, digamos, ¿no? ¿Ese es el motín en el que él está preso? No, él no está preso. ¿Él no está preso? Él no está preso, está llevando unos caballos y se encuentra con esa situación y colabora con los patriotas para contener a los españoles que había oficiales importantes ahí presos, ¿no? Ahí hay algo, Filipe. En San Luis. Vos ya me conocés. Yo tengo una debilidad por algunas porciones de la historia nacional que algunas personas consideran inchequeables. Bien. ¿No? Otros podrían hasta incluso decir que no pasaron. Sí. Es lo de menos igual. ¿Qué es lo de menos? Me acuerdo una vez un loco... Ay, debería haber traído esto para hoy. Hay un loco que hizo unas muy buenas historietas, unos buenos cómics nacionales. Sobre héroes. Por héroes. Bueno, no importa, lo buscaré después y lo subiremos, pero no sé, realmente no sé cómo buscarlo. Y el loco agarraba alguna de estas figuras, porque bueno, son tiempos fecundos de heroísmo y de gloria, y ponía estas historias, ¿no? Que claro, se van mutando. Yo compré la versión de él como casi un carnero del motín, preso junto a otros que acribillaba personas con sus esposas. Claro, dice que con un cuerno, entonces entró con un cuerno a matar gallegos ahí, pero parece que estaba llevando una recua de mulas, no sé, para ese ejército, y ahí se encontró con esta situación, ¿no? Esa fue su primera acción armada, sí. Su primera chamba. Sí, después ya se convierte en un caudillo federal, y ahí empieza toda su historia alucinante y sus grandes combates con otros personajes como Paz y La Madrid, por ejemplo. Te puedo hacer una pregunta que quizás es muy pelotuda. No, por favor. Porque decís, después se convierte en un caudillo federal. ¿Cómo hace uno para convertirse en un caudillo federal? Hay que ir a comer a la escuela, Claro, o sea, ¿cómo es? Hay un bueno, curso de Coderhouse. estoy sintetizando, ¿no? Pero es un proceso... El tipo tenía un gran predicamento entre los paisanos, era una persona de campo, hijo de un hacendado de mediano poder adquisitivo, y el tipo tenía una cantidad de gauchos que lo veían como un modelo, y cuando viene el despelote con Buenos Aires, después la batalla de Cepeda, unitarios federales, él se vuelca para el bando federal, ¿no? Empieza a conducir, digamos. Empieza a conducir y bueno, ya se van formando estos ejércitos casi naturales como de autodefensa frente a la ofensiva porteña de sacarle derechos a las provincias, ¿no? Tema que se vuelve muy, muy actual, digamos, ¿no? Está el quilombo con la familia Dávila, que también son una familia... Para mí lo interesante de esta época es que es una sumatoria entre rosca y violencia. O sea, vos tenés que juntar como la masa crítica para imponer un orden posible y medio que ahí sos gobernador de hecho. Claro. Él arranca aparte con su proximidad al Ejército del Norte y el primer esquema desde una posición más unitaria, si se quiere, y después, como tantas veces pasa en la política,
que no es por una super extracción ideológica, no es que Quiroga se encierra y Claro. dice, no, la verdad que a mí las ideas de Thomas Paine me entran más por esta dirección, sino que él arranca con esa extracción ideológica de su propia familia, después los Dávila, de los cuales se alía, le quieren hacer una tramoya para dar a uno de los hermanos de el Dávila principal, ponerlo de gobernador. Que eran parientes aparte. Que eran parientes. Y él lo desafía a un duelo. Hay un duelo, vos preguntás, de vuelta, para una serie, Claro. amigo, Quiroga Origins es un capitulazo. Exactamente, son como ahí arranca, ¿no? La cosa de la polenta del tipo, ¿no? Claro, la historia de Quiroga es una historia plagada de arrojo, heroísmo y violencia, y a veces furia y errores, ¿no? Total. Es un... para mí hay algo es el Aquiles de La Rioja. Claro. Porque el mito Quiroga, la posibilidad de construcción del mito Quiroga, es un tipo destacado por su valentía, por su arrojo y como Aquiles. A veces su ira puede llevar a la destrucción La ira de Aquiles, la Eh, famosa. Claro. del todo. Sí, además un tipo que tenía con su caballo ese vínculo tan particular con el moro, con quien hablaba, aparentemente tenía un diálogo con su caballo y el caballo y el caballo a veces le aconsejaba no combatir, como pasó en la tablada, por ejemplo, que no se dejaba montar el moro y el general Paz dice que esto los soldados lo tomaban como real, que Quiroga tenía el poder de hablar con el moro, con su caballo, ¿no? Y para mí Quiroga es una de las figuras más mitologizables de la Argentina. El loco en esta interna en la provincia, para hacerse con el liderazgo, no dice, bueno, vamos a votar, te desafío un puto duelo de lanzas al otro contendiente. Entonces, pudre el estofado vos ahí. sos el familiar de los Dávila, que te dijeron tranca, ahora sos gobernador, y después vienen y te dicen, pequeño detalle, Quiroga te acaba de desafiar a un duelo de lanzas por la provincia. Y entonces vos agarrás y decís, qué cagada, loco. Claro, Me tengo que cagar a lanzazos o irme. Y ahí quedaba el tipo, ¿no? Como un líder casi natural, digamos, ¿no? En una época donde había que defender esto porque las provincias estaban siendo muy atacadas por Buenos Aires, particularmente con esto de la libertad de comercio, y La Rioja tenía sus pequeñas artesanías, ¿no? Entonces era un poco defender esa producción local también. Sí, que es la extracción de... Vamos ya a meternos en el universo unitarios federales. Exacto. Gran bolilla, conocida Sí. para toda la historia nacional. Y no es lo mismo decir unitarios y federales a grosso modo como una cuestión de extracción, sino decir unitarios de dónde y federales de dónde. Total ¿no? cual. Porque nosotros vamos a tener enfrentamientos de lo más identificable como unitarios, que son la élite portuaria Sí. y porteña de Buenos Aires, que tienen una cualidad particular. Vamos a tener federales porteños también, Sí, Rosas, por ejemplo. bonaerenses con todas sus cualidades. Después eso se va a dividir también con los federales del litoral, Claro. propensos en traiciones. Esto me acuerdo que lo hablamos mucho en los teatros que hacíamos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por una predisposición espiritual de la gente de Entre Ríos que es más garca? Sí, no. No, por sus condiciones económicas. La proximidad con el río hacía que Entre Ríos y el litoral fuese un poco un Buenos Aires wannabe. Claro, porque claro. tenías tan cerca las mismas posibilidades de explotación comercial y solo te trababa el puto monopolio de Buenos Aires. Entonces eras un federal muy inclinado a la idea de la libre navegación de Claro, los porque ríos. el tema de Buenos Aires eran dos cosas muy, muy prepotentes, que era la aduana y el puerto. La aduana uno lo ve como un elemento recaudador, pero en realidad era además un elemento político, porque la aduana decidía, por ejemplo, si podía llegar a una provincia una maquinaria que le mejorara su producción o no, o libros o lo que sea. La aduana actuaba como un elemento de freno del desarrollo del interior también. Por eso la aduana como protagonista de la historia argentina también, ¿no? Y ahí tenemos la representación de Quiroga, que vos tenés, no estamos hablando ni de López, ni de Urquiza posterior, los famosos caudillos del interior, ya estamos en el otro lado de la República Argentina, no le puede chupar más un huevo la libre navegación de los ríos. No le decían nada. O sea, ellos están desarrollando manufactura, pequeña industria, otro tipo de cosas, en los cuales los ríos y el puerto lo afecta de un lugar muy diferente. Absolutamente. Eso le da a los caudillos riojanos en particular, después lo iba a tener el Chacho Peñalosa también, una propensión de intereses económicos muy distintos. Proclive a enfrentarse a Buenos Aires. Totalmente. El Colorado Ramos, por ejemplo, si ya empezamos a hablar de los enfrentamientos de Quiroga, habla del enfrentamiento entre Quiroga y el Manco Paz, que es un unitario, pero del interior, Sí. es un unitario de Córdoba, como la gran tragedia mediterránea. Tal cual. Porque el tipo dice, si estos dos
más o menos se ponían de acuerdo, vos capaz tenías un proyecto de país. Tenías a Bustos, además, ahí en Córdoba también, que podía haber sido un elemento de unidad, que lamentablemente no fue así, ¿no? Porque Paz se pone demasiado del lado de Buenos Aires finalmente, ¿no? A favor de Rivadavia, de los unitarios, banca el golpe de Lavalle, bueno, todo eso, ¿no? Sí, sí. Todas esas cosas tremendas que van pasando. Y ahí aparece un segundo que es la Madrid, ¿no? Sí, de quien siempre hablamos. Siempre hablamos, el famoso La Madrid, que en uno de las famosas batallas, la batalla del Tala, se lo da por muerto. Está seguro que se murió porque el tipo combate contra 15, que le rompen todo, le cortan una oreja, lo dejan tirado en el piso, vuelven para darle el tiro de gracia y dice, no vale la pena porque el tipo está hecho mierda, está sangrando, está... Y cuando uno le queda la duda y vuelve, ya no está. Impresionante. Ya no está. Ahí la Madrid, que la gente lo está viendo en pantalla. Volvamos, o sea, a mí lo que me fascina esta etapa, que es como, para mí tiene esa carga de Pandillas de Nueva York. Totalmente. Que es esta idea que a mí siempre me conmueve de el máximo respeto a tu enemigo. Claro. Honor de ser rivales. Algo de batirse a duelo con un enemigo a tu altura, ¿viste? La idea esta de el Butcher con el sacerdote que es Liam Neeson, Claro. y dice, ¿viste? Cuando él me venció me arranqué este ojo porque no tuve la valentía de mirarlo, ¿viste? Toda esa cosa cargada de épica de alguien, de enfrentarte con alguien a tu altura. Y toda esta generación, que es la generación de Mayo, es una generación de héroes. Claro. Entonces son todos héroes, son todos veteranos de la guerra de la independencia que se empiezan a matar entre sí. Entonces los mano a mano son impresionantes. Quiroga La Madrid es tremendo. Como decía Philip, La Madrid, que es un tipo, se le pueden cuestionar muchas cosas, menos su arrojo, su valentía, le empiezan a decir el inmortal, Claro. porque le rompen una costilla, le cortan una oreja, le pegan un balazo, le disparan la cabeza, no sé qué, dicen, no, estoy seguro que lo matamos. Acá tengo la novedad que traje que me pareció divertida porque finalmente se empieza a correr el rumor que La Madrid está vivo. Y entonces Quiroga prohíbe decir que La Madrid está vivo. A nadie debe decir que La Madrid está vivo porque él dice está muerto. No hay manera de que esté vivo. Entonces La Madrid toma la pluma, ya se estaba recuperando y dice el muerto del Tala, o sea yo, desafía a los caciques Quiroga e Ibarra para que lo esperen mañana a darle cuenta de las atrocidades que han cometido en su pueblo, pues la provincia le ha vuelto a la vida para que tenga la satisfacción de castigarlos como merecen. Impresionante. Y Quiroga guarda silencio, pero Ibarra le contesta: me alegro mucho de que estés ya mejorado para servir a tus amos, los porteños. Pero respecto al castigo con que nos amenazás, vamos a ver. Bueno, acaba de tuitear La Madrid. Sí. Che, tuiteó La Madrid. Eso es, está muerto y la cuenta Pero aparte es dice... hermoso, bro. Sí. Dice, acá el muerto del Tala. El muerto del Tala. Buenísimo. El muerto del Tala. Claro. Impresionante. Ahí tenemos ese primer enfrentamiento donde a La Madrid lo revientan y después ya rápidamente te empezás a meter en la contraofensiva en donde ya está Paz. el Manco Paz. El Manco Paz con todo. El Manco Paz. Qué genial lo que le dice Paz, porque Paz era un gran estratega, un tipo que había tenido mucha experiencia en la guerra de independencia, había sido oficial de Belgrano, Ejército del Norte, y tenía un rigor de estrategia de la cual Quiroga le burlaba, que decía que hacía movimientos de contradanza, ¿no? Como- Exactamente. Claro, Sí, como sí. que no te la bancás. Claro, no se la Es bancaba. como haces movimientos raros. Exactamente. Hay Y un primer enfrentamiento, Quiroga Paz, que lo gana. Sí. Paz, de hecho, Paz La gana. tablada. Otra cualidad mitológica de Quiroga no es un infalible. Quiroga es un tipo que le llenan la cara de dedos 50 veces y Claro. vuelve. Además con los capiangos, ¿no? Bueno, por eso. Claro. Hay varios factores. Quiroga tiene la frustración. Decir me ganaste con movimiento de contradanza es hiciste cosa de trolo. Claro. Claro. O sea, sí, la, sí. la frustración de él es, yo te propuse un mano a mano y vos no sé qué hiciste con... Peleaste unos humos, apareciste Claro. por atrás. ¿Qué es esto? Claro. Esto es de cagón, Claro. dice Quiroga. Bancatela. Y de hecho, Paz de Quiroga dice otra cosa muy emocionante en una de sus cartas, en sus memorias, perdón, que es, me he batido contra tropas mejor preparadas, lo que sea, ¿viste? Mejor Claro. entrenadas, pero más aguerridas jamás. Claro. O sea, Paz dice, estos tipos están de la cabeza. Y hay otro factor, que es lo que decía Philip recién, que, volviendo a la mitología, así como La Madrid era inmortal,
se rumoreaba que Quiroga tenía en su ejército a los famosos capiangos. Hombres tigre. Hombres tigre. Primero Hombres que, tigre. esto lo dice Sarmiento, o sea, Quiroga estaba el rumor, le dicen el tigre de los llanos, porque él de niño combate un tigre mano a mano. Claro, ¿En un serio? puma, probablemente un puma, ¿no? Sí, probablemente, Exacto, claro. que es el arranque de la película 300. Es como Sí. Khabib Nurmagomedov de UFC que entrenaba con osos. Exacto. Sí, sí, sí. Le dicen el tigre de los llanos porque en uno de sus desafíos de rito de pasaje, él es un niño, el pequeño Quiroga, le dicen ahora para hacerte hombre, vas a una piña con un luchar tigre. mano a Tal cual. mano con Mirá. un tigre, digamos. Sí, sí. ¿Pero Entonces, eso ocurrió o se dice? Eso lo cuenta, O lo lo cuenta decían. Sarmiento en Facundo. volvemos a la gran mitología de Facundo Claro. Quiroga, que es imposible no hablar de Sarmiento si se habla de Facundo Quiroga. Primo, además, primo hermano. De sangre. Primo hermano de Quiroga, además. Él era el tigre de los llanos porque vence a un tigre transformándose en hombre tigre. Es un puto hombre lobo, Es boludo, Quiroga. interesantísimo lo ¿entendés? que vos sabés lo que dice Paz, es genial, porque dice, hice una encuesta entre mis soldados y no fue manera de convencerlos que los hombres de Quiroga no eran capiangos. Claro. O sea, el tipo le preguntó a 100 soldados, le ¿Qué dice, decís? boludo, No, son ¿cómo capiangos". van a ser hombre tigre? Son hombre tigre, le decían. Eso se dice. Sí, yo no sé. Paz sufre deserciones en su ejército. Porque, si te lo pones a pensar, con mucha lógica, porque vos sos un cordobés peleando para Paz. Vas a la guerra, pero te dicen, che, dato, algunos de los soldados de Quiroga se transforman en lobos en el medio del... No estoy para esa. Yo no sé si es verdad o No no, estoy para pero eso. te da un poco de paja. Decís, che, no sé si justo Claro. a mí me toca el capiango, estoy peleando con un tipo... Decís, Claro. no, voy a decir la concha, la hora me lo habían avisado, ¿entendés? Me lo habían avisado. Claro, sí, sí, aparte de gente que cobraba sus sueldos con mucha demora, ¿viste? No eran soldados que tenían mucho estímulo para Sí, pelear sí. tampoco. Yo paso de la de hombres lobo, decían los soldados. Y vos fijate ahí, de vuelta, posibilidad de mitologización nacional. Vos tenías de un lado a la Madrid, el inmortal, y del otro lado los capiangos. Son zombies contra hombres lobo. Claro, Espectacular. claro, tal cual. Nuestra guerra civil argentina tiene una serie de episodios enteros donde se enfrentaron zombies contra hombres lobos, que es canon de terror internacional. Y acá lo tenés en un campo de batalla. Y esto que decís vos, claro, la admiración mutua, ¿no? Este reconocimiento mutuo del otro, de la capacidad del otro, siendo enemigos mortales, pero diciendo, bueno, este tipo es un grosso, ¿no? Es decir, Quiroga reconociendo en Paz, más allá de la contradanza, que era un tipo prácticamente invisible, él no le puede ganar, digamos, Es ¿no? el único, probablemente el único que a su vez le podía ganar a Quiroga. Claro, Era aparte Paz. la tablada dura 2 días la batalla, 2 días peleando. Hay algo de reconocer en el rival la grandeza de uno también. Claro. Claro, porque está a tu altura Claro. el rival está a tu altura, ¿no? Y después, bueno, después, como sabemos, Páez cae prisionero de una manera ridícula, ¿no? Muy lindo para todo lo que estuvimos hablando hoy sobre si la realidad es más lumpen. Paz, el mejor general de los Sin duda, unitarios, sin duda. uno de los mejores tácticos militares de la República y la historia argentina, como cae reconociendo un campo de batalla como un idiota con unas boleadoras. En el Tío, el paraje del Tío. Y bueno, y ahí va preso al Cabildo de Santa Fe, donde va a visitarlo su sobrina y termina casándose con su sobrina Margarita ¿Cómo? Weil. Otra buena Y- costumbre de la época también. Y ahí vive. Medio Shelbyville. Tiene 2 Eran hijos. 2 hijos en la cárcel y viven años ahí. Es Los dos. loquísimo. Una historia increíble, ¿no? Yo lo La que me de- imagino es el loco que salió con unas boleadoras y vio un ñato No, bueno, pispeando el claro. pasto. Porque Claro. es así de boludo. Se ¿entendés? ganó el Kini. Claro, el choro estaba así, dice, che, ese creo que es unitario. Y bueno, capturalo. Vamos Lo a darle. agarrás, claro, lo cagaron a trompadas y dijeron, che, boludo, le es falta paz. un brazo. Pará. Es Paz. ¿Cuántos hay sin un Quizás brazo? le de dicen el ellos? manco. Claro. ¿Será el Manco Gutiérrez? Dicen, El Manco Sosa. Claro. Y dicen, boludo, es Paz. Imagínate después, llega esa noticia a los federales, dicen, che, ¿vieron el principal problema que teníamos? Cayó con unas boleadoras con un ñato. No lo puedes planificar Impresionante, nunca. Impresionante. Nunca. Bueno, y ahí queda al frente del ejército unitario La Madrid y vendrá después estos enfrentamientos con Quiroga, donde primero, cuando entra a La Rioja, La Madrid hace un desastre, ¿no? Le sacan las propiedades a Quiroga, mete presa a la familia, etcétera, ¿no? Sí, la gran... esto yo lo traje para también tener el remate Es de hermoso, siempre, porque el hermoso. público se renueva. Y acá nos escuchan niños como Sofía de 8 años, hay gente que 9. siempre se entera. 9, perdón, Sofía. Siempre hay gente por primera vez escuchando esto.
Está para mí la gran infamia de la Madrid, que así como Lavalle es súper valiente, pero tiene sus Total. tremendos errores trágicos. La muerte del asesinato de Dorrego, para decirlo claramente, ¿no? La Madrid, la verdad que en La Rioja hace un desastre. La Madrid revienta a los familiares de Quiroga, agarra a la madre de Quiroga, la encadena a un carro y la pasea por todo su pueblo. Ahí no hay mucho honor de rivalidad. No, ahí se va toda la garcha, porque también estaba esta idea, o sea, mirá lo que es esta tradición nacional, la tradición de acusar de chorro y corrupto al otro, o sea, el rumor, la narrativa era que Quiroga se había choreado toda la plata de La Rioja. El bandido, exactamente. Y que tenía arcas con oro y con qué sé yo. Entonces agarran a la madre de Quiroga, la atan con cadenas, la encadenan y la arrastran por el pueblo para que la vea toda La Rioja. O sea, como tipo, che, esta es la madre de su héroe. Del terrible, terrible. Y obligarla presuntamente a confesar dónde estaban, viste, el oro de Quiroga. El oro de Quiroga. La afana todo lo que puede igual, ¿eh? Además, Sí. vos después está la contraofensiva. La verdad que Quiroga vuelve, ya con Paz caído, Quiroga vuelve y a la Madrid se lo garcha. La Madrid queda recluido hacia Bolivia, ¿no? Después de la derrota de la Ciudadela, exactamente. Lo empujan hacia el norte y ahí sucede para mí uno de mis intercambios epistolares Tremendo. favoritos de la historia argentina. Es una cosa que yo esto lo he leído, no 4 veces, lo he leído 400 veces y no hay una sola vez que no me emocione. Mirá. Lo voy a leer ahora para la gente que lo esté escuchando por primera vez, porque vos, de vuelta, situémonos psicológicamente en lo que está pasando. Vos sos Quiroga. Llegás a tu tierra natal, donde infamaron a tu familia, quemaron tus propiedades, reventaron todo lo que tenías y a tu madre la encadenaron en un coche y le hicieron pasear por el pueblo. Se pudre la momia. La Madrid había quedado recluido en Bolivia y estaba la familia de la Madrid. Y la Madrid pedía un salvoconducto para su familia. O sea, la Madrid manda un... Che... Qué tupé. ¿Te copás en mandarme a la familia? Claro, dice... Como si nada hubiera ocurrido, Claro, ¿no? che, ¿te acordás que encadené a tu vieja? Sí. Bueno, Anda, No, olvídate, claro, es un detalle. fue una joda. Es un detalle. es una joda que hice. Estoy en Bolivia, no me mandás a la FLIA. Wup, wup. ¿Sí? O sea, la tira la Madrid después de hacer eso. Es Terrible. interesante insistir con que la carta que vas a leer es del supuesto bárbaro, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Estamos hablando de Quiroga, un tipo... Donde la dicotomía civilización y barbarie entra en duda. ¿Quién es el bárbaro en esto, no? Claro. Es interesante, ¿no? Está bueno. Y también quería decir una cosita sobre el Facundo de Sarmiento, que Sí, claro. es un librazo, pero que Sarmiento no tenía... Se excusaba porque el propio suegro, Vélez Arfiel, le dice, pues ese libro es una gran mentira. Está lleno de mentiras. Dice, bueno, lo que pasa es que yo no tenía documentos para escribirlo, estaba en Chile, estaba lejos. Y Se sintió. dice, bueno, pero en todo caso es una mentira bien intencionada porque tiene el objetivo de derrocar a Rosas, ¿no? Él pensaba que con ese libro iba a derrocar a Rosas, ¿no? Yo quiero reconocer que Sarmiento era un poco agobero en su perspectiva histórica. Sarmiento habla de que no es tanto precisión chequeada historiográfica, sino que hay cosas que tienen mucho flow Claro. y las Sí, tenés sí. que decir. Es si estás Sí, en sí. la vibe o no estás en la vibe. Estás en la vibe. Voy a leer la carta. La carta la contestación de Quiroga a la Madrid. De vuelta, contexto. Te acaban de encadenar a tu vieja. Te acaban de encadenar a tu vieja, vos, que estás ahí escuchando esto. Vos te sentás y te piden si le pueden mandar a su familia. ¿Sí? Te convertís en The Punisher. ¿Sí? Vos sos de Punisher. Sos claro. de Punisher. Claro, Vos claro. lo primero que haces es te mando un dedo de tu esposa. No, pará, ¿entendés? Eso es el contexto. Bueno, esto es lo que le responde Quiroga a la Madrid. Me viene usted ahora recomendando a su familia como si yo necesitase de sus recomendaciones para haberla considerado como lo he hecho. Lo primero que le dice es, mirá si voy a necesitar que vos me diga que te mande a la familia. Yo ya lo pensé. Agregando en dicha su carta consideraciones que dice prestó la mía en San Juan, así como a mi señora madre en Los Llanos, pero sin acordarse de la pesada cadena que hizo arrastrar a mi anciana madre en La Rioja. Le dice, cadenaste a mi vieja, la concha de tu madre. Claro. Está bien, te tenés que comer todas las piñas, hermano. Mas yo me desentiendo de eso y no he trepidado un momento en acceder a su solicitud. Y esto no por la protesta que usted hace, sino porque no me parece justo afligir al inocente. Usted sabe muy bien que tengo sobrada razón para no dar crédito a su palabra, pues tengo muy presentes las protestas que me hizo en el año 27 para que le allanase el camino y poder regresar al seno de su familia. Le tiro una factura anterior. Que la Madrid le había pedido.
Lo hizo y no me pesa, aun cuando usted se haya portado del modo más perverso, que usted me hiciese la guerra y procurase mi exterminio. Nada tenía de extraño, puesto que estábamos divididos en opinión, pero que usted me insultase, fingiendo comunicaciones, son acciones propias de un alma baja. Le dice, la guerra queda en la guerra, pero las fake news no. Claro. Yo pensaba no tomar parte en la guerra después que fui batido, pero me ha podido decidir en abrazarla con más ardor la injusticia hecha a mi familia. Adiós, general, hasta que nos podamos juntar para que uno de los dos desaparezca, pues que esa es la resolución inalterable de su enemigo, Juan Facundo Quiroga. Espectacular. Y la madre dice, la saqué barata. Sí. No, aparte le manda plata, le manda a la familia y le manda plata. Un duque. Sí. Hasta que nos podamos juntar para que uno de los dos desaparezca. Claro, es un... Nos vamos a Y recagar. aparte voy a matar. La firma es extraordinaria. Juan Facundo, su enemigo Juan Facundo Quiroga. Su enemigo. Resolución inalterable de su enemigo, Juan Facundo Quiroga. La Madrid le responde después, voy a leer solo un extracto porque hay una respuesta de la Madrid, y dice, usted, general, podrá ser mi enemigo cuanto quiera, pero el paso que ha dado de mandarme a mi familia, la cual espero con ansia, no podré olvidarlo jamás. Así es. ¿Ah? La cual espero con ansia, tipo, che, no te arrepientas. Tal Por cual. favor. Ah. El otro, o sea, en algún punto dice la saqué barata, la Sí, verdad. es la de Homero. Barata. Pero le agradece. Le Le agradece. dice, la verdad que sí, ok, nos juntaremos a matarnos, pero la verdad que acá no puedo hacer nada. La Madrid tiene otro gesto interesante para balancear un poquito, porque la gente debe estar muy enojada con la Madrid, con toda razón, y es participar en el fusilamiento de Dorrego, tratando de calmar un poco a Dorrego y le da su camisa, ¿no? Porque Dorrego le pide, porque era su compadre, era padrino de uno de sus hijos, ¿no? Claro. Y bueno, Lavalle decide fusilar a Dorrego y ahí le dice, Dorrego, le pido que me asista en este momento doloroso, querido compadre, ¿no? Y bueno, lo único que puedo hacer es estar presente y darle la camisa para que muera más dignamente Dorrego, al que Lavalle le había afanado toda la plata que tenía, además, ¿no? Esto de saquear, se ve que los unitarios tenían ahí una cuestión con el saqueo también, ¿no? Ahí estamos viendo el cuadro también, la representación. Ahí está, mirá. Hay una gran serie también, les recomiendo, se llama Algo habrán hecho, Sí, sí. donde este episodio también es retratado, Sí. ¿no? Pero todo esto me vuelve loco. Vuelvo a esto. Es toda gente que se conocía, es gente que peleó junta. Sí, tal cual. Pelear junto te hermana de una manera muy difícil de explicar. ¿Sabes que hay una cosa muy linda que hace después de la tablada? Toma una cantidad, hay una cantidad de prisioneros que caen en manos de Quiroga, y entre ellos está Barcala, que era un ganadero afro, y entonces cuando Quiroga lo reconoce, porque Quiroga había sido granadero un tiempo también, le dice, a usted no puedo tenerlo preso, usted es un héroe de la patria, Exacto. y lo libera, ¿no? Impresionante. Al afro Barcala, que era un Impresionante. unitario también, pero bueno, el tipo lo ve ahí y dice, bueno, usted es un hombre de San Martín, le dice, ¿no? Es eso. Es que eran Claro. todos hombres de San Martín. Claro. Todos los que se están matando son la generación de libertadora. Tal cual. Y nos falta hablar de la muerte, ¿no? Totalmente. Que les recomiendo el poema de Borges, que es tremendo. Sí. El general Quiroga viaja en coche a la muerte. Es un poema impresionante. Quiero que cuentes la anécdota antes de la muerte. Quiero que cuentes, por favor. Bueno, mencionaste ya el caballo moro. Sí, Las cualidades místicas de Quiroga estaban muy sobre la mesa. Sí. Nuevamente, también contribuida por Sarmiento. O sea, porque el gran Claro. registro que tenemos es el Facundo. tal cual. Que es algo que también es muy difícil de pensar hoy en día, porque es alguien enalteciendo a su enemigo. Totalmente. Es alguien mitologizando a su enemigo. Y gran parte de estas anécdotas, yo no sé si todas, o sea, no es un decreto de infamia de Facundo, es un decreto como solo puedes construir una gran figura barroca, por supuesto Sí. salvaje, furiosa, terrible, Romántica. Admiración. romántica. Es un libro romántico. Recordemos que romántico en todo lo amplio del término, porque es un libro que corresponde al periodo del romanticismo. Es un libro que exalta las virtudes del campo, que critica ese tipo de cosas, pero que habla de las costumbres, las tradiciones. Es su primer libro sociológico argentino, ¿no? Te habla de los guitarreros, de la comida, de las pulperías, de todo, y el odio a Rosas por encima de todo, pero, como vos decís, cierta admiración por este personaje, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, Iba a ¿no? decir lo mismo. Es un Ese- principio como la Ilíada, tenés razón, es una cosa así que... Es mitológico. Es mitológico. el Aquiles de La Rioja. Claro. De vuelta,
Sombra terrible de Facundo, vengo a evocarte. Tremendo. ¿Qué mierda arranca un libro así? Tremendo. Es tipo, no, máxima Porque ciencia total. te ciega. él cuenta además que él lo vio entrar a Facundo a La Rioja, a San Juan, y quedó tremendamente impresionado con esa figura, ¿no? De un tipo que sabía con el cual tenía un parentesco, y lo vio entrar a Facundo y quedó esa imagen. Es que es la construcción barroca de un héroe. Total. Puede ser antihéroe en términos modernos de relato. Tal cual. Pero no sé, es como lo que relata Hegel, dice algo muy parecido cuando vio a Napoleón, por Claro. ejemplo. Hegel dice que ve a Napoleón y vio a la historia doblarse sobre sí misma. Claro. O sea, Bueno. ves entrar a alguien que decís, La pucha. Che, acá hay algo raro. hay algo ahí. Hay Es uno de algo- los más contundentes, hay algo ahí. Historia doblarse sobre sí misma. Napoleón, Hegel, Sí. rayos láser, Impresionante. ¿entendés? Hay un encuentro muy alucinante, no sé si te referías a eso, en Casa de Rosas, porque después Facundo viene a vivir a Buenos Aires, y están cenando en la Casa de Rosas y hay un muchachito tucumano que está comiendo con ellos, con Rosas y con Facundo. Y Facundo queda tremendamente impresionado por este muchacho que le faltaba dinero para estudiar. Y sí, Que, breve paréntesis, lo habíamos dicho antes, pero Quiroga estaba convencido de que ese caballo era medio una... Su consejero. Y era lo Calígula, o sea, Claro. Moro me habla, Moro es el mejor caballo de la galaxia. le dice a uno de sus lugartenientes, ¿cómo no le hice caso al Moro que no se dejaba montar antes de la tablada? Que fue su gran derrota, ¿no? Mística total. Mirá. Y dice un asistente en las memorias, dice, es real, el Moro estaba incontrolable, no se dejaba montar, pateaba, no quería ir a la batalla. Era una señal. Era señal. O sea, estamos hablando de un tipo que tomaba decisiones técnico-militares cruciales en base a señales de otra cosa. de la es su naturaleza. Conan. Bueno, un tipo del cual también se decía, recitaba la Biblia. Sí, en porque voz era alta. un gran lector de la Biblia. Sí. Religión o muerte. Sí. Otra cosa que también no está tan asociada, ¿no? O sea, estamos en épocas de un poquito previo, Claro. me voy a ir apenitas para atrás, pero nosotros tenemos el universo rivadaviano. Laico. Exacto, impulsando esta idea Sí, muy laica, inglesa, secular. ¿no? Casi protestante, inglesa. Y el tipo cuando dice religión o muerte está diciendo la tradición, lo propio, ¿no? Lo criollo. Lo criollo. Exactamente. Y se decía que él recitaba la Biblia, Sí. fragmentos de la Biblia en el campo de batalla. El caballo moro me habla. Claro, y ahí le Bueno, te pago 20.000 cabezas. No, quiero un solo Quiero caballo. mi quiero caballo. Quiero a Moro, quiero este caballo. nada más. Este caballo, exactamente. Bueno, y vendrá esta mediación que tiene que hacer Facundo por pedido de Rosas entre Salta y Tucumán, un pleito que hay ahí. Y bueno, y volviendo de ese... Y Rosas entiende que es muy peligrosa la misión y le insiste que vaya con una importante escolta. Y Facundo le dice, no hace falta, con el general Quiroga nadie se va a meter, qué sé yo. Y ahí es donde le hacen el atentado ahí en este Barrancayaco. lugar. Barrancayaco, en el norte de Córdoba, en la que tuvo mucho que ver López, ¿no? Con sus socios, los Reinafé. Y esto lo cuenta Paz, porque Paz estaba prisionero en el Cabildo de Santa Fe y cuenta cómo hubo festejos la noche del asesinato de Quiroga en el lugar donde mandaba López, ¿no? Y los Reinafé eran los socios de López en Córdoba. Este es uno de los llamados misterios Sí, de la historia que nacional. no tiene tanto misterio. Vos te estás Como en la muerte de condiciones- Lavalle, ¿viste? La muerte de Lavalle, tanto misterio, y no es tanto misterio. La muerte de Lavalle, que es una muerte increíble, ahí donde le vienen pisando los talones. Recordemos, Lavalle hace una invasión al territorio argentino bajo bandera francesa, ¿no? La invasión del ejército libertador, la libertadora, digamos, de Lavalle contra Rosas. El tipo esperaba que acá lo reciban con los brazos abiertos y derrota tras derrota hasta que termina intentando huir a Bolivia. En el medio conoce a Masita Boedo, que es un detalle interesante porque le fusila a su hermano que era federal. Masita se enamora de él y llegan hasta Jujuy, donde son rodeados, y ahí donde muere Lavalle, ¿no? La versión canónica ridícula que dice que entró una bala por la cerradura de la puerta, cosa imposible. Y hay dos versiones mucho más creíbles, una que se suicidó al verse rodeado por 40 federales que si lo agarraba no le iba a pasar bien, y otra que Damasita se cobra venganza de la muerte de su hermano y le pega un balazo a Lavalle, ¿no? Claro.
Lavalle, otro personaje increíble. No, otro, pero bueno, el héroe de Riobamba, que él contra 80. Sí, sí. La espada sin cabeza. Sí, la espada sin cabeza, como decía Echeverría, ¿no? Así que bueno, sí, son personajes increíbles de lo que estamos hablando, ¿no? En las anécdotas hay otra de la... Después el gran sucesor simbólico de... Piensen que Quiroga, o sea, en términos mitológicos, para mí, reitero, le sobra para ser Panteón Nacional de Total. Héroes. Y es alguien que es de los pocos de época siglo pasado que sigue teniendo referencia simbólica Total. en la modernidad. Sí. Porque Quiroga es alguien que es espiritualmente heredado con la figura del Chacho, Claro. el Chacho Peñalosa. Que era soldado de él. Exacto. Él y su mujer, la Chacha. Que la Chacha era, eso Sí, no sí, sabía. de la Victoria Romero, la Chacha. Espectacular. Acá lo tengo al Chacho. Acá. Mirá, Ahí va. justo, hermoso. Muy bueno. El Chacho Peñalosa, que es descabezado por Sarmiento y Exactamente. clava su cabeza en una pica en Plaza Olta, The Walking Dead. pero porque también me parece que hay algo ahí de Sarmiento queriendo aniquilar el legado simbólico de Absolutamente, Quiroga. Entonces, el Quiroga absolutamente. vivo, el Quiroga que permanece, es el Chacho. Al mismo tiempo, esa figura de Quiroga, con su impacto gigantesco en la historia argentina, es recuperado estéticamente en las patillas de Menem. Total. El riojano, que Claro. también viene y dice, ¿desde dónde me paro simbólicamente? Vos sabés que Quiroga, loco. Sí, la cuestión del Chacho es muy interesante porque el Chacho escribe más política, es un tipo que escribe mucho de política y es el gran contrapeso contra Mitre, ¿no? Contra la patria que se está formando agroexportadora. Ahí Felipe Varela, que nos pedían ahí en el chat que hablemos de Felipe Varela, y Claro. y Facundo y el Chacho Peñalosa son los que se le oponen al modelo de Mitre. ¿no? Exacto. Casi románticamente, porque era imposible ganarle a Mitre con los Remington, el Estado atrás. Esa todo. de eso podríamos hablar en algún teatro, Pero porque cómo eso no. es Montonera fase final. Fase final, la última montonera con una mujer como Martina Chapanay, por Sí. ejemplo, la gran montonera que era soldado de Quiroga, soldado del Chacho, y cuando el Chacho es asesinado, como decías vos, cortándole la cabeza de manera Tremendo. oprobiosa, y cuando le dice a Mitre, festejo la forma en que fue asesinado el Chacho Sí. Peñalosa. Sí. Este, No, es Sarmiento Full Madness, esa etapa. Es el no ahorre Sarmiento- sangre de gaucho. Sí, no ahorrar sangre de gaucho. Es lo Sarmiento único que diciendo esa tienen de hora. cristiano esos salvajes. Esta es una ¿no? locura. Bueno, y ahí Martina Chapanay, esta mujer genial, una sanjuanina, que era hija de Huarpes, montonera, cuando se entera que está en su propio escuadrón, porque un castigo que le hacen a los montoneros es incorporarlos al Ejército Nacional, Claro. soldados, sabe que está el asesino del Chacho, Igarzábal, y lo reta a duelo Igarzábal, la mina esta. Mirá. eso no Y sabía. Garzábal, esto es literal, dice el parte, el coronel Igarzábal se demostró indispuesto para el duelo. Se cagó. Sí, exactamente. Sí, sí, es un se fue problema. al mazo y bueno, y ahí Martina, una fenómena total, Martina Chapanay, ¿no? Tengo también una anécdota. Sé que hubo un pequeño corte de internet en un momento. El chat está muy intrigado preguntando algo. Les voy a decir, no lo vamos a responder. Van a tener que ir a verlo en diferido de vuelta cuando lo dejemos perfectamente subido y ahí se enterarán lo que están preguntando. Me parece excelente hecho que se haya ¡Hala! cortado en un momento que falta un Mirá, bloque. Hay solo un interrogante. El Así nene que, tucumano. sí, no, ya está. No le haremos más mención a eso. No, De Tucumán, dice el Guido. chavo Samu. No. Fue un momento increíble. Todos nos pusimos a llorar, nos conmovimos en conjunto. Era y- Mansur. Claro. Era Alperovich. Van a tener que ver qué pasó ahí. No, lo que quería decir, otra de las anécdotas, hay un montón igual, pero otra de las anécdotas que cuenta Sarmiento también, de la famosa andá a chequear la concha de tu madre, dicen que en un momento había rumores de choreo adentro del ejército de Quiroga, que se estaban afanando cosas, qué sé yo. Quiroga reúne, ¿no?, a parte de sus lugartenientes, de los cuales estaban sospechados, y les da a cada uno ramitas. Pequeñas ramitas de madera. Ramitas de madera. Ramitas de árbol, sí. De rama. Y agarra y les dice, el que mañana se despierte con la ramita más larga es el que choreó. Raro, ¿no? Claro. O sea, a priori una metodología extraña. Mágica, misteriosa Claro. también. Y al otro día van todos a la reunión, todos muestran su ramita y hay una de las ramitas que aparece más corta. Y ahora le dice, este es el que choreó. Porque especula con que la persona a la noche rompe la ramita para no llegar a ser... Tenés el culo sucio. Rompiste Claro. la ramita. Claro.
Alucinante, alucinante. Pero sí, hay 1.000.000. Sí, después tenemos la de Mitre, que es muy linda, ¿no? La de Mitre Rosas, la anécdota de Mitre Rosas. Ah, vos ya estás en arco. Vos ya querés tirar greatest hits. Pará, me gusta el Estás- especial anécdotas igual, Sí, ¿eh? Sí, es sí. que especial anécdota de historia argentina. Es para, che, hay que hacer de vuelta un encuentro así con Vamos, especial vamos. anécdotas. Hay que hacer uno más. Hay que hacer uno más. Ay, no sé cómo estamos de tiempo, ¿no? Acá la gente, no, tenemos para alguna anécdota más, mira. tenemos. Acá la gente está muy contenta con que no haya dicho lo que estaban preguntando antes. Y me piden un storyboard de Güemes, estoy casi seguro que hay. Creo que Sí, hay un storyboard de Uy, Güemes, Güemes, estoy qué casi grande. seguro. Podemos hacer de Rosas también. No, ¿No tienes una anécdota? Sí, la de Mitre, porque Mitre fue niño alguna vez, aunque Exacto. uno no lo pueda creer, siempre se imagina ahí dirigiendo a la nación, ¿no? Pero Mitre fue niño y como era un chico raro, lo que hoy diríamos un nerd, la familia preocupada lo manda a la estancia de Rosas. Se lo manda un tiempo para que se haga hombre, como se decía antes, y al poco tiempo, bueno, en el medio de esa situación Hay otra, exacto. hay una muy interesante, que el pibe era, justamente para dar estas tareas de hombre, lo llevan a hacer un arreo cruzando un río y Bartolomé se ahoga, se está ahogando. Y el que le salva la vida es Juan Manuel de Rosas, a Bartolomé Mitre, ¿no? sí. Y en el medio de todo eso, bueno, un poco se cansan del pibe, que era Catrasca, y entonces viene esa famosa carta Sí. que le manda Prudencio Rosas al padre de Mitre, le dice, le devuelvo este caballerito Sí. que no sirve ni servirá nunca para nada porque se las pasa leyendo. Eso es alucinante porque te explica la psicología entera de Mitre. Acá la gente dice Little Mitre, lo ubican, Sí, claro. Sí, ubican sí, sí. el histórico episodio, pero te explica la psicología de un tipo que se dedicó a reventar a los federales en todo el país. Era un niño que solo quería leer libros en paz Solo quiero leer. y lo mandaron a la casa de dos gringos colorados ganaderos que le decían, vos sos un trolazo, dejá de leer, que es de idiotas leer, agarrá las boleadoras y cazá un charmingo. Claro, Claro. maldita duelo, Y, ganale el a chabón- alguien. Claro. y la carta decía que cada vez que apenas ves sombras, se baja del Se va a caballo y se leer. pone a leer. Se pone Y a el leer. pibe solo quería leer, en realidad Un no quería. pelmazo. Claro, no jodía a nadie, pero decía, pero loco, yo voy más por este lado, me gusta leer y listo, ¿viste? Es alucinante. Este caballerito que no sirve ni servía para nada. Un tipo que se dedicó después a exterminar a esa gente. Perfecto. Al que le dijo Exactamente. eso. Sí, ¿entendés? sí. Decían que tenía como un retrato de Rosas en su despacho como un pequeño agradecimiento, pero bueno, Sí. después era el gran enemigo mortal. No, de hecho, entiendo que la anécdota parte de ese lugar. Alguien va al despacho de Mitre, Claro. ve que tiene un busto de Rosas y le dice, ¿qué haces vos con un busto Claro. de Rosas? Si eres el gran enemigo, no sé qué. Él dice, porque me salvó la vida. Claro. Eh, Bueno, y después está la anécdota hermosa de vos que querías anécdotas del querido Lucio Victorio Mancilla. Hermosa. El gran ya autor. esto es greatest hits. Sí, así. sí, che, estoy. Tipo, play Yaya Ding Dong. Toca esa, dale. Se lo encuentra a Mitre, Lucio Victorio, que era un tipo genial, muy chispeante, y le dice, ¿en qué anda, general? Y aquí traduciendo al Dante, dice, que se joda ese gringo, dice. Hermosa. Hablando de la calidad de traductor de Don Bartolo, ¿no? Sí. Ay, Dios, espectacular. Tenés Uy, plato che. de arroz con leche también. Los 7 estaría- platos de arroz con leche. 7 platos de arroz con leche, creo que vamos terminando con esto, casi. Si querés es la despedida. Es la Estoy despedida. toda la noche escuchando. Bueno, Lucio Victorio Mancilla, uno de los más grandes escritores argentinos. Otro hablando de mitos. Ese Uf. es un mitologema en sí mismo y La después se vida. narró a sí mismo. La además. vida, claro, Exacto. la vida de él, que es una locura. Él es, recordemos, el sobrino de Rosas. Y va a dar una vuelta al mundo que incluye la India, Egipto, todo un delirio. Y vuelve y llega acá el día 2 de febrero de 1852, el día anterior a la batalla de Caseros. Y va a ver a saludar a su tío, a Tatita, como le decía, y se encuentra que el tipo está enajenado ensayando el discurso a la legislatura, que nunca va a leer porque sabe que está viniendo el ejército grande que lo va a hacer pelota. Gran momento psicológico, Uf, ¿no? momento También. O sea, psicológico. vos estás a punto de ser derrocado. Claro, También muy humanamente comprensible. Claro. Porque es la noche antes de tu fin. Es la caída. es la caída. Es la escena del búnker de la caída. Vos estás así y Exactamente. decís, ¿qué hago? Y voy a preparar mi discurso de victoria. Voy a Claro. preparar mi discurso de cómo asumo. Y era Y como. le dice, sobrino, siéntese que usted tiene buen criterio, escúcheme lo que le voy a leer. Y le lee. Y entonces el tipo va midiendo el tiempo que tarda el tío en leer ese discurso interminable en la cantidad de platos de arroz con leche que le trae Manuelita Rosas, que son 7 platos de arroz con leche, y está narrado de una manera extraordinaria, que es
quizá la mejor narración de los momentos previos a la batalla de Caseros, ¿no? Sí. A esa derrota final de Rosas, ¿no? Aclaración no menor, narrado por él. Narrado él por es él. de los pocos testimonios entre protagonista Claro. y narrador de sí mismo Exactamente. y de la historia argentina. Es alucinante, ese cuento lo pueden buscar en internet, 7 platos de arroz con leche, es increíble porque todo te va contando la cara del tipo, lo que él siente, que sabe que se le viene encima el final y que tendría que estar preparando los caballos para ir a pelear y está ahí dando ese discurso. Sí. Es alucinante, ¿no? Espectacular. Bueno, ¿cómo la pasaste, Muy bien, Philip? extraordinario, como siempre. Como siempre, bueno, Sí, te sí. agradezco mucho por haber Placer. venido, me pone muy feliz. La verdad que, mira, yo ya lo veo acá en el chat, la gente, viste, quiere que... O sea, si fuera por ellos te encadenarían acá y a estar todos los jueves. Bueno. Vos sos bienvenido cuando quieras. Bueno, o sea, bueno, casi cuando- que... voy a tratar de invertir la carga de la prueba, pero en invitaciones. Vos me mandás un WhatsApp. Sí, voy para Estoy allá. para ir. Sí, voy para allá, ¿eh? Claro, me decís, los jueves hay Encontré storyboard. otra carta de la Madrid y voy para allá. Claro, o sea, eso sí. Uy, eso sí. Eso sí, eso Actualización. Es así, vos agarrás, es jueves, te despertás y decís, loco, la verdad que quiero ir ahí algo ahí, no me tenés pero ni que pedir permiso. Me mandás un WhatsApp, che, hoy voy, y venís, entrás por los arcos y Ya hablamos. tenemos tu canción, además. Perfecto, ya De- tenemos, claro, tenemos canción, podemos renovar también, por ir renovando. También puedes hacer todas las entradas si que no quieras. es eso. Che, sentí que quiero entrar con otra canción. Con otra canción. Listo. La veo por otro lado. Claro. Entré Hoy y teníamos charlamos. una que no pudimos poner por cuestiones de YouTube, ¿viste? ¿Cuál era? No me la contés. Tomorrow Never Knows. Wow. Esa me encantaba. Mirá, otra línea. Sí, Tomorrow Never Knows es como, ¿viste? Como una de las primeras canciones electrónicas que hubo, ¿no? Mirá. Ya. Esa locura de Martin. ¿Tenés una cepa Philip Tecno? Sí, pero ¿Cómo? muy siempre Beatle, ¿no? Pero sí hay por supuesto un Hay un desarrollo. poco de Philip. Y aprendo de mis hijos y mis hijos aprenden de mí también. Hay un intercambio Che, cultural. Volvió a hablar de música y hablamos un día de Hacemos música un largo y de tec- cine. Tecno Philip. Un boludo. intercambio tenemos. Podemos Philip hablar de cine la maneja latina atada, Pero pues- series, cines. Siento que podemos hablar de un montón de Lo que cosas. quieran, chicos. De. Qué bueno. Y la otra que quiere, la gente también hace mucha hinchada porque vos tenés consumo otaku también. Sí, hay un consumo Acá otaku. hay un sector de la población real y del chat que quiere que este programa sea solamente una suerte de gran filial otaku donde hablamos todos los días de distintos animes. Yo todavía no entré en esa. Quizás si hacemos estos 6 años, el 7º año ponemos, hay algo ahí san Chipi, chipi, chapa, chapa. y entramos haciendo y ya está. Si nos rendimos, no pasa nada, no sería la primera vez. No. Pero Ahí ¿En vos- especial otaku estás? vos me No escribiste, tanto para Otaku, pero tengo que hablar con mi hija fundamentalmente. que pero me quiere- escribiste por el especial Dragon Ball. Sí, sí. Me dijiste, encantó. esto no lo puedo creer. Sí. Me escribiste, tenés tu foto leyendo la Death El Note, Death Note. Sí, cómo no, que causó sensación. que causó sensación ¿Ese es tu total. top Dragon Ball, Death Note? ¿Cómo es tu top Sí, 3? sí, no tengo mucha cultura, pero algunas cosas me marcaron. Death Note me encantó. Sí. Se lo debo a mi hija que me hizo ver Death Note. Yo le voy a decir a la gente, hay un costado de Philip que no conocen. Philip, en la intimidad, es agudo, es preciso, es medio malo a veces, ¿eh? ¿Sí? Boludo, Es como... spicy. Es Philip, más un tubo de vino. Ah, No che, es- Pará. No Pará. es... Conseguimos no un es- canje de vino. No es el mismo. Bueno, hacemos Drunk History. Drunk Existe el formato History. también. Venimos, nos recontrarrescabiamos, hablamos de Claro. historia. Tiene algo, vos tenés algo parecido. Mira, esto es una quemadora de amigos nada más, pero algo parecido a Luquita Rodríguez, que es el tipo más amigable del mundo. Te juntás mano a mano, charlas un rato y es letal. No. Te dice, lo mata. Lo mata. Y vos decís, pará, Pero- Philip, pero- por favor. Pero hay una fidelidad con los amigos. No, con los amigos de los amigos. Totalmente. Amigos de los amigos. Ahora, el 90% de la plana que vos te imagines que entra por la puerta, Philip lo saluda, te dice la mejor, sos un capo. Después te mira y te dice, ¿querés que te empiece a hablar? Te atiende. salame. No, te atiende. Vamos a hacer Drunk History, entonces tenemos que hacer acá otra. Como no, con mucho gusto. Y aparte también ese día te dije, che, ¿estás para hacer? Porque te dije, Philip, nunca te escuché hablar así. Y vos dijiste, vamos, nada, Por supuesto, por Sí, supuesto. hagámoslo, dale, con vino. Nos placer. ponemos acá y hablamos de Conseguimos- cosas. Hay que conseguir un canje de vinos, ponemos acá y empezamos. Y se charla de historia y actualidad. Bueno, podemos hablar también de historia del vino, que es re lindo. Ahí está. Ah, mi Tengo vieja mi es fanática libro. de ese libro tuyo. Claro, Fanática. La Gran Pueblo Argentino Salud se llama. De hecho, Ahí va. qué boludo, me dijo, che, vos que lo conoces a Felipe, ¿por qué no lo haces que me lo ¿Cómo no firme? le trajiste el libro a tu vieja? Pero no sé, no Soy- será
la última boludo. oportunidad. Ah, lo volveremos a hacer. Por Lo volveremos a supuesto. hacer. No, es muy supuesto. fanática de Silvio, es muy lindo. Muy Bueno, queridísimos compatriotas, ya acercándonos a las 11 de la noche, voy a agradecer a la comida Casa Barro, que nos manda siempre unas empanaditas espectaculares. De cordero. Sí, señor. Ayer no llegué a agradecer, teníamos también Morphy de la Estrella Federal, nos mandó birra, también pizza. A nivel gastronómico este programa nos está matando, también es algo que también hay que tener Sí, en cuenta. hay que empezar a ¿Por qué? regular, porque vamos a pasar la vez en 2 minutos. No, no hay que regular nada. Este programa está sacándonos lo mejor de nosotros, reventándonos, exponiéndonos con nuestro público como nunca antes. Cada día estamos más deformados, cada día estamos peores, cada día estamos más enojados. Caes y de repente decís, ¿sabes qué? Tales me chupan la pija. Y después decís, ¿por qué dijiste eso? Y no sé, porque ya no sé qué decir, boludo. ¿Qué crees que haga? Son muchos días. En el medio te comes una hamburguesa, después comes pizza. Ayer comimos también heladitos de superhéroes de Arquín helados. Bueno, eso, ayer comimos pizza, helado y cerveza. En orden cambiante, después de hacer un programa y después acá se apaga la cámara, vos te quedás nervioso Yo comiendo terminé y todo lo que posta, puedas comer. Era el varón de Harkonnen. Sí. Terminé como un heladito y estaba... Sí. Bueno, me voy a ir a mi casa a dormir ahora. Bueno, vamos, y eso es todos los días. Era el fucking whale. Sí, después el viernes mañana una buena picada, una Sí, buena de Gilles Gilles Ceneice. Ceneice. ¡Pah! Una picada así. Y la producción también está muriendo, ¿eh? Yo creo que de acá a antes de final tenemos el primer paro cardíaco. Sí. En general. En Especial cámara. coronario. En cámara, decimos. En cámara. Sí, algún momento vamos a caer en cámara. Pero bueno, son las cosas del programa diario. Estimadísimos compatriotas, gracias por estar del otro lado. Gracias, Reales. Qué programa lindo. Gracias, Philip, por Gracias, venir. placer. por venir. Gracias, Rufito, como siempre. Gracias a nuestro equipo de trabajo, a La Araña, a El Tano, a Laurita, Rama, no lo veo por allá. De los últimos días de Santi en cámara. Las últimas. Hoy es el ¿Hoy último es el último? día. Oh, bueno, un aplauso. Gracias por este tiempo que nos acompañaste. Nunca olvidaremos tus planos. Nunca olvidaremos tus encuadres. ¿Eh? El último plano de ¿Sí? Santi, boludo. Dale, tirame el último plano de Santi entonces, que no sé cómo... Ah, este es su último plano. No había entendido conceptualmente lo que querías. Santi, la cámara es tuya. Hacé lo que quieras. Tenés para dar un mensaje. Tenés para hacer arte. ¿Qué haces si te dan los últimos segundos de un programa? Nada. ¡Uy! ¡Mira la que tiró! ¡Chau! No, vamos.